Bienvenidos al taller de respuesta a emergencias por área específica. Módulo 6. Sistemas de triaje. El tercer paso consiste en valorar el estado de conciencia. La persona va a tener alteración de su estado de conciencia si se encuentra una respuesta verbal inadecuada, no obedece órdenes sencillas, se encuentra somnoliento, solo responde al dolor o estado de coma. Entonces se marcará al lesionado como una evacuación prioritaria. Si la persona no muestra alteración de su estado de conciencia, se marcará al lesionado como una evacuación ordinaria. Rescate de sobrevivientes y cuerpos. El rescatar sobrevivientes es la experiencia más satisfactoria de un equipo de rescate en minas. Emocionalmente, es el extremo opuesto el rescatar cuerpos de mineros atrapados o de aquellos que fueron sus compañeros de trabajo y amigos. Es la experiencia más difícil y penosa que tiene que soportar el equipo de rescate en minas. El aprender sobre lo que los equipos podrán ver o encontrar en esta fase de rescate ayuda a los equipos a prepararse mejor para estas situaciones. Rescate de sobrevivientes. Localizando a los sobrevivientes. Antes de ir a la búsqueda de trabajadores perdidos, el equipo de rescate debe preguntarse y debe tener respuesta a ellas. ¿Cuántos mineros se encuentran perdidos? ¿En qué labores o secciones de la mina se supone que se encuentran los mineros? ¿Dónde se ubican las rutas de escape de la mina? ¿Existen ductos para la ventilación en el área con los cuales los mineros puedan obtener aire fresco? Los sobrevivientes pueden encontrarse en cruceros, frentes, rutas de escape, lesionados o incapacitados para caminar y salir de la mina. Ellos pueden encontrarse atrapados por desprendimiento de rocas, derrumbes, equipos, o pueden haber hecho una barricada en una área con aire fresco. En la búsqueda de sobrevivientes es importante observar y escuchar tratando de encontrar pistas de su paradero. Los mineros que han hecho barricadas generalmente tratan de indicar dónde están para ayudar a los rescatistas a encontrarlos. En el exterior de la barricada, los mineros atrapados pueden dejar mensajes indicando cuántas personas se encuentran en la barricada, junto con la hora y fecha en la que hicieron la barricada. Otra pista que se debe tener en cuenta son los equipos de protección personal u otras pertenencias, como estuches o cubiertas de autorrescatadores que pudieron ser tiradas por el camino. Confirma que alguien estuvo en esa área. O bien, algunas veces las huellas de pisadas marcan la dirección tomada por las personas. Cuando se localiza a sobrevivientes, es importante anotar la hora, localización, identificación, etc. Y esto debe anotarse en el mapa o plano utilizado por la cuadrilla. Abriendo barricadas. Cuando el equipo localiza una barricada, determinar tan pronto como sea posible si los mineros dentro se encuentran vivos y conscientes. Hágalo estableciendo comunicación verbal o haciendo ruidos para que respondan los que se encuentren dentro. Si no hay respuesta, no asumir que los mineros están muertos. Pueden estar solamente inconscientes. Si hay una respuesta,
investigar cuántos mineros se encuentran dentro y cuál es su estado. Al saber sus lesiones, el equipo puede ordenar las provisiones médicas que se llegarán a necesitar. Otras preguntas que se tiene que hacer son: ¿han usado los mineros sus autorrescatadores? ¿Cuánto tiempo han estado dentro de la barricada? El procedimiento más seguro para sacar a los sobrevivientes de la barricada es generalmente avanzar con el aire fresco a la barricada. Cuando esto se hace, se puede abrir. Algunas veces es necesario rescatar a los sobrevivientes antes de que avance el aire fresco. Por ejemplo, el aire fresco no puede avanzar a los sobrevivientes si el fuego se está dispersando y avanzando a su dirección. En otros casos, un sello al aire se debe establecer afuera de la barricada antes de abrirse. El equipo tendrá que construirlo para que permita el acceso a la barricada y a la vez impedir el ingreso de aire contaminado. Cuando se ha construido el sello, la barricada puede abrirse. Una abertura lo suficientemente grande para admitir a los miembros de la brigada y una camilla. Sobrevivientes heridos. Los brigadistas deben estar alertas por el estado físico o psicológico de los sobrevivientes durante alguna emergencia en la mina. Después de que se encuentran a los sobrevivientes en la mina, el siguiente paso es llevarlos a un lugar seguro con aire fresco lo más pronto posible. En algunos casos, los sobrevivientes pueden necesitar tratamiento de emergencia de primeros auxilios antes de ser transportados. El sistema de triaje. Cuando varios sobrevivientes se encuentran sufriendo del trauma físico-psicológico que han sido localizados, la clasificación de víctimas prioritarias puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Generalmente existen 3 categorías de grupos de prioridades de acuerdo con las lesiones y el estado de las víctimas. Las condiciones de prioridad A se da cuando las personas tienen problemas de respiración y de vías aéreas, cuando se identifica que hay presencia de hemorragia severa, cuando la persona se encuentra en shock profundo y cuando la persona se encuentra en estado de inconsciencia. Cuando las quemaduras de segundo grado cubre más del 30% del cuerpo, o cuando estas quemaduras son de tercer grado y cubren más del 10% del cuerpo, cuando la persona ha hecho inhalación de gases tóxicos, cuando existen pérdidas de miembros en las personas, cuando presentan lesiones en el tórax o cuando presentan lesiones severas en la cabeza. Las condiciones de prioridad B se van a dar cuando la persona tiene laceraciones múltiples, cuando la persona tiene fracturas múltiples, cuando las quemaduras de segundo grado involucran el 15 a 30% del cuerpo, cuando las quemaduras de tercer grado cubren menos del 10% del cuerpo, sin incluir manos, pies o cara, cuando la persona se encuentre con un shock moderado, cuando la persona se encuentre con agotamiento por calor moderado, cuando la persona presente lesiones a las columnas, con o sin lesiones de la médula. Las condiciones de prioridad C o condiciones bajas será cuando la persona se encuentre con histeria leve, cuando presente hemorragias menores, cuando haya abrasiones, cuando las quemaduras de primer grado sean menos del 20% del cuerpo, que no incluyan manos, cara y pies, cuando las quemaduras de segundo grado involucren menos del 2% del cuerpo, cuando las fracturas sean en mano, brazo o pie,
cuando la persona tenga agotamiento por calor leve o cuando la persona esté muerta. Recuerde mantenerse tranquilo al tratar con cualquier lesión. Cuando los miembros de la brigada se comportan de una manera tranquila, tranquilizan a los sobrevivientes y los ayuda a relajarse. Cuando se encuentre frente a una lesión severa, concéntrese en el hecho de que está haciendo un trabajo ayudando a sobrevivir. Factores psicológicos. Psicológicamente, cuando los sobrevivientes se encuentran, su comportamiento puede variar desde la aprehensión hasta la histeria no controlable. La mejor forma de mejorar el estrés psicológico en los sobrevivientes es el tratar de comunicarse con ellos lo más pronto posible. Si pierden la comunicación con los brigadistas de rescate, se pueden sentir abandonados. Aún cuando los sobrevivientes parecen encontrarse bien y capaces de caminar por su propia cuenta, no les permita hacerlo. Los sobrevivientes necesitarán ayuda para evitar que se desesperen y traten de salir corriendo. Sacando a los sobrevivientes mineros. Cuando los sobrevivientes se encuentran en aire contaminado, necesitarán protección respiratoria si van a ser transportados al aire fresco. Si un sobreviviente es capaz de caminar, debe ser colocado entre dos brigadistas de rescate y ser guiado al aire fresco. Si la persona es incapaz de caminar, se deberá usar una camilla. Mineros que se encuentran tras barricadas. Si los sobrevivientes son capaces de caminar, ellos deben de ser dotados con equipo de respiración necesario y guiados al aire fresco. Cuando varios sobrevivientes se encuentran tras una barricada, un brigadista será probablemente mandado para apresurar el rescate y sacar a todos al mismo tiempo. De otra manera, el brigadista tiene que sacar a los sobrevivientes uno por uno. Procedimiento para sacar a los sobrevivientes uno por uno. Primero, la camilla debe llevarse a la barricada y ser revisada para asegurarse que soportará el peso de la persona. Segundo, la primera persona que se elige debe ser dotada con la protección respiratoria necesaria y ser colocado cuidadosamente en la camilla. Tercero, la brigada de rescate debe cargar la camilla a través del sello del aire y proceder a ir al aire fresco por la ruta más corta. Cuarto, tratar de prevenir la entrada de aire no respirable a la barricada. Quinto, repetir estos procedimientos para sacar a todos los sobrevivientes al aire fresco. El rescate de cuerpos. Cuando un brigadista localiza un cuerpo, el procedimiento usual es reportar la ubicación del cuerpo al centro de mando. Marcar la ubicación del cuerpo y su posición en el mapa de la mina. El rescate de cuerpos puede esperar hasta que el aire fresco avance o pueda decidirse sacar los cuerpos inmediatamente. El estado del cuerpo. Para la tarea de recuperar cuerpos, los brigadistas deben de estar preparados para las condiciones en que se puedan encontrar. En algunos casos los cuerpos no tienen lesiones visibles, otros pueden encontrarse quemados, desfigurados o no íntegros. Glosario de términos. La RTI significa riesgo tóxico por inhalación. Describe gases líquidos volátiles que son tóxicos cuando se inhalan. La DOT significa el Departamento de Transporte de Estados Unidos. La USA
significa Estados Unidos. La OSHA significa la seguridad y salud laboral. La TNT significa trinitrotolueno. La MATPEL, material peligroso. La NFPA, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. La U y la N, las Naciones Unidas. La MSDS significa la hoja de seguridad de un material peligroso. Materiales peligrosos. Su reconocimiento e identificación. Los materiales peligrosos son materiales que en caso de liberarse pueden producir daño a las personas, a la propiedad o al ambiente. El Departamento de Transporte de Estados Unidos regula el transporte de 3.800 materiales y la OSHA regula cerca de 600 sustancias. ¿Cómo se clasifican los materiales peligrosos? Clase 1 corresponde a los materiales explosivos. La división 1.1 clasifica explosivos con peligros de explosión masiva. Estos son la pólvora, la dinamita, el trinitrotolueno. La división 1.2 clasifica explosivos con peligro de proyección, como son los cohetes y los fuegos artificiales. La división 1.3 clasifica explosivos con riesgo de incendio, proyección menor o explosión menor, como son los fuegos artificiales comunes, las municiones de armas pequeñas. La división 1.4 clasifica explosivos con riesgo menor de explosión, como son las mezclas de nitrato de amonio con combustible. La división 1.5 clasifica explosivos muy sensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. La división 1.6 clasifica artículos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa. En imágenes adjuntamos el rótulo de riesgos de la clase de explosivos que hemos hecho referencia. La clase 2 agrupa la clasificación de gases. La división 2.1 habla de gases inflamables como el propano y el acetileno. La división 2.2 clasifica gases no inflamables ni venenosos como el dióxido de carbono. La división 2.3 clasifica gases venenosos como el cloro y el fosgeno. En imágenes les presentamos los pictogramas de los rótulos de riesgo de la clase 2 de la clasificación de gases. La clase 3 agrupa la clasificación de líquidos inflamables. Líquidos inflamables como la acetona, el alcohol metílico y el tolueno. Líquidos combustibles como los aceites combustibles. El pictograma del rótulo de riesgo lo presentamos en esta imagen. La clase 4 agrupa la clasificación de sólidos inflamables. La división 4.1 clasifica los sólidos inflamables como las virutas de magnesio y nitrocelulosa. La división 4.2 clasifica el material espontáneamente combustible como el fósforo. La división 4.3 clasifica sólidos inflamables peligrosos cuando se mojan, como el sodio y el carburo de calcio. En los pictogramas les presentamos
los rótulos de riesgo de la clase 4, de sólidos inflamables. La clase 5 agrupa la clasificación de oxidantes y peróxidos orgánicos. La división 5.1 clasifica oxidantes como los fertilizantes de nitrato de amonio. La división 5.2 clasifica peróxidos orgánicos como el ácido peroxiacético. En forma gráfica les mostramos los pictogramas correspondientes a los riesgos de esta clase 5, que son sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. La clase 6 agrupa la clasificación de venenos, que en la división 6.1 habla pues de un material venenoso como el arsénico. La división 6.2 clasifica sustancias infecciosas como el botulismo, rabia. En forma de gráfico presentamos los pictogramas correspondientes al riesgo de la clase 6 de sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. En la clase 7 agrupa la clasificación de materiales radioactivos. El material radioactivo es el cobalto. Y gráficamente tenemos los pictogramas de rótulos de riesgo de la clase 7 correspondiente a los materiales radioactivos. La clase 8 agrupa la clasificación de materiales corrosivos como el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Y en forma gráfica le presentamos el pictograma de este riesgo de la clase 8 que clasifica las sustancias corrosivas. En forma gráfica les presentamos el pictograma del rótulo de riesgos de la clase 8. Clase 9 agrupa la clasificación de misceláneos. Materiales peligrosos misceláneos como el hielo seco. Materiales llamados ORM, Other Regulated Materials. En forma gráfica, el pictograma del riesgo de la clase 9 de sustancias y materiales peligrosos diversos. Finalmente, unas frases del señor Samuel Chávez, prevencionista del riesgo de Chile, que dice: el accidente en la mina San José constituye un urgente llamado al desarrollo de una cultura preventiva.